Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder reflexionar sobre este tema. Hay varias aclaraciones que tengo que hacer. Lo bueno es que la primera aclaración que la tengo que hacer, la puedo hacer con un chiste, si me permiten. No sé si probablemente lo conocen, que es una historia que no se sabe si es real o ficticia de Albert Einstein, que cuando fue muy popular, él tenía un chofer que lo llevaba a todos lados y él daba siempre la misma clase sobre relatividad. Y en una de las tantas idas, el chofer le dice, ¿sabe que ya me aprendí de memoria su charla? Ah, sí, le dice, sí, mira, en el próximo lugar que vamos no me conocen, así que da la voz a la charla. Dice, dale. Entonces va el chofer, se presenta como Albert Einstein y da la charla. Perfecto. Hasta acá viene uno y dice, tengo una pregunta. Y le hace una pregunta que era realmente complicada, una pregunta que por más que no fuera complicada, él no la sabía. Entonces él le dice, ¿sabe qué? Esa pregunta es tan simple que la va a contestar mi chofer. O sea, yo voy a dar la charla, pero las preguntas las contesta Cacho. Claro. La otra aclaración es que, bueno, la presentación de Carlos fue muy profesional, la mía no va a ser así. Porque realmente es un tema apasionante y es abordable desde muchos puntos de vista. Entonces, lo que más se me ocurrió es tirar temas como justamente para discutirlos, ¿no? Y muchas de las cosas que voy a decir, con otras palabras, Carlos ya las expresó, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista personal, me olvidé hacer la presentación, mi nombre es Vicente Campeni, hace 2 años que Cacho me pasó la posta en la gerencia general, Cacho ahora es el presidente de INVAP. Soy físico, pero estudié en Córdoba, en FAMAF, Ciencia de Materiales. Mi experiencia personal también está muy ligado a esta temática, porque estando en la facultad haciendo el doctorado, estoy hablando del 85, 86, intentamos hacer extensión universitaria y no nos dejaron. Desde la facultad dijeron, no, esas cosas no se hacen, acá se hace academia, puramente. Obviamente que desde ese momento ahora evolucionó muchísimo y ahora se hacen muchas cosas. Pero bueno, esa fue una de las razones por la cual terminé en INVAP. También en el año 88 me vine para acá, para INVAP. Porque yo quería hacer justamente del conocimiento algo que terminara siendo productivo, tecnológico, digamos. Siendo físico, lo primero que uno se encuentra en INVAP es justamente con este tema de la ingeniería. Cacho siempre cuenta que cuando empezaron con investigación aplicada, pero en INVAP, lo primero que la necesidad de incorporar ingenieros, a tal punto que aparecieran carteles en la empresa donde decían, habiendo físicos en la empresa, la misma no se hace responsable del uso de sus ingenieros. O al revés. Claro. O al revés. Pero bueno, en ese contexto, digamos, y obviamente la historia de INVAP propiamente dicha tiene que ver con tratar de hacer ese puente que hay entre el conocimiento y lo que es la aplicación de ese conocimiento en proyectos tecnológicos productivos, ¿no? Y como dijo Carlos, es todo un desafío, y es un desafío que no es tecnológico, es social, es político, es de todas las cosas blandas que nos podamos imaginar, menos de tema tecnológico, ¿no? Y un poco mi intención ¿dónde está Esto no es una presentación, esto es una ayuda a memoria mía, pero por eso lo que yo expreso acá, primero la palabra interacción, que está buena, pero ya muestra una separación entre cosas que forman parte de un mismo mundo. Entonces,
ya esto muestra un problema, porque estamos buscando ver cómo interactuar en cosas que son parte de un mismo mundo. Entonces, tenemos que levantar la mirada más allá de esa visión local que cada una de las áreas asume, ¿no? Y intentando describir ese universo, ese mundo, se me ocurrió hacer estas dos listas, ¿no? Los actores que forman parte de ese mundo, la academia, formación de recursos humanos, investigación, los centros de investigación, donde también hay formación de recursos humanos, con menor peso, obviamente investigación, tanto básica como aplicada, los centros tecnológicos, donde también hay formación de recursos humanos, también hay investigación, también hay una visión de las aplicaciones. Obviamente, todas las empresas de base tecnológica, la parte de producción tecnológica. Y por último, como actor puse la agencia. Las agencias para mí son los elementos que definen políticas, o sea, el Estado. Y del otro lado, una lista, ninguna de estas listas son completas ni exhaustivas, pero para señalar, si se quiere, un problema que tenemos, bueno, están las funciones, ¿no? La formación, la investigación básica, la investigación aplicada, que como bien dice Carlos, difícil de separar, el desarrollo de proyectos, y empiezan a aparecer los modelos de negocio, la comercialización y también la definición de las políticas, ¿no? Todas estas cosas hay que tenerlas de alguna manera conjugadas, digamos. ¿Y cómo? ¿Cómo las conjugamos? ¿A partir de qué elemento o de qué hilo tiramos para que todo esto tenga un sentido, un único sentido común, una visión común, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros tenemos un problema de inversión a nivel del país, en lo que podríamos llamar I+D, ¿no? Esto lo saqué de alguna publicación donde se hablaba de que en el país se invierte un 53% del PBI en investigación y desarrollo y el 90% lo invierte el Estado. Entonces, mi pregunta inmediata es, ¿por qué un privado invertiría en I+D? ¿Por qué lo va a hacer? Porque quiere ganar plata, porque busca un resultado que en el caso del privado claramente es ganar plata. Y entonces ahora vamos al sector público. ¿Por qué el Estado debe invertir en I+D? Y es ahí donde yo creo que necesitamos decir, también tiene que ir atrás de un resultado. ¿Cómo se define ese resultado? Ese resultado tiene que venir en cubrir necesidades, obviamente, plantear un desarrollo, generar un bien público, también generar una balanza económica positiva, o sea, poder exportar cosas de mayor valor agregado, pero tiene que ser más bien explícito. O sea, tiene que haber, de alguna manera, cómo eso se genera es a través de planes. Planes, uno ve, y de alguna manera, los ejemplos que dio Carlos, Fraunhofer y muchas otras cosas, salen de políticas de Estado, de planes a mediano y largo plazo. Aparece la inversión privada, pero el primer paso fuertemente lo da el Estado. Hasta no pasar un umbral crítico y organizar todo eso, es muy difícil que el privado invierta. Entonces, hay una necesidad de empujar, como digo, y buscar sinergia entre todos los actores que formamos parte de este sector, digamos, de buscar desde el conocimiento a lo que sería el proyecto productivo, la tecnología, el proyecto tecnológico, digamos, o como quieramos llamarlo, el desarrollo tecnológico. El último bullet que está ahí está puesto medio suelto, porque me gustó que en una misma frase aparezca tecnología, que de alguna manera es un punto del extremo de toda esta cadena, y la palabra ciencia, digamos.
esa frase así nos da a entender justamente que no hay una interacción, sino que hay un continuo desde la física, perdón, me traicionó el inconsciente, desde la ciencia básica o como estas otras cosas que encontré también por ahí que me parecieron interesantes, esta separación de ciencia orientada por misión y ciencia impulsada por curiosidad, ¿no? Ambos enfoques no son excluyentes, es más, son fuertemente colaborativos, tienen escalas de tiempo distintas, digamos, y son ambas necesarios. Y tenemos que poder, a partir de una política que tiene que ser una política de Estado, que tiene que trascender las políticas partidarias y esas cosas que tienen que ser parte, para mí, del diseño del país, digamos, ¿no? Hace poco me contaban, hay una iniciativa que se estuvo haciendo, Argentina 2030, para tratar de definir una política en materia de ciencia y tecnología a nivel nacional. Pero los que estaban invitados, y esto me lo decía alguien que participaba y que él mismo lo dijo en esas reuniones, era gente, funcionarios del momento, digamos. Y él decía, para que esto sea válido, tiene que ser más pluralista la convocatoria para garantizar trascender los distintos gobiernos, ¿no? Bueno, este es otro gráfico que encontré, que lo quería hacer un poco mejor, no sé si se entiende mucho, pero justamente marcando esta continuidad, ¿no? Para mí tiene ciertos errores esta ilustración, pero de alguna manera lo puse acá porque para mí sería interesante trabajarlo para darle también un sentido más autóctono, más para nuestro país, ¿no? Y por ahí, este otro también me interesó, que es parecido al que mostró Carlos de Stefani, digamos, donde abajo, y no se ve bien, está cortado, bueno, abajo, en realidad, lo que está son los TRL, no sé si conocen el concepto, los Technological Readiness Level, que como uno empieza desde una investigación básica hasta tener un sistema completamente desarrollado, y cómo intervienen los distintos actores, quiénes son los que ponen la plata, que yo creo que también tenemos que adaptarlos a nuestro país, este gráfico, y esa curva roja, de alguna manera, describe cómo es la magnitud de la inversión necesaria para poder cumplir todo el ciclo, ¿no? Creo que esta es la última. Bueno, como decía, son temas que puse ahí como para tratar de generar la discusión. La experiencia propia de INVAP es que lo que nosotros vemos que aportamos en un marco de política de Estado, política pública. INVAP, ustedes saben, tiene más de 43 años y pasado por muchos gobiernos y siempre estuvimos tratando de buscar la manera de tener continuidad, a veces con crecimiento, a veces con reducción, a veces con crecimiento más estabilidad, pero siempre buscando la continuidad. En todos estos programas, y probablemente ustedes también lo habrán vivido en carne propia, si hablamos de tecnología, hablamos de desarrollo de conocimiento, ya sea cualquiera de los actores que dijimos ahí, una de las cosas más importantes es la continuidad. La continuidad, para mí, es lo que genera la posibilidad de que cuando se dan las oportunidades, poder realmente crecer como necesitamos. Yo creo que, terminando con creo que el mismo mensaje que dijo Carlos, lo que necesitamos es reforzar política de Estado, reforzar los elementos que tenemos, pero con mejor articulación. No podemos pensar que esas políticas de Estado o esa articulación va a venir de arriba hacia abajo. Tenemos que ser nosotros que somos partes de
de estos cementos, somos actores los que empujemos en esa articulación y en buscar cómo aumentar esa inversión y en los resultados para el desarrollo del país, ¿no? Gracias.